Vamos entonces a dar inicio en Génesis 6. El título, la misma Biblia nos da la maldad del hombre y la gracia sobre Noé. Vamos a empezar con Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 3. Génesis 1 al 3. En esta ocasión solamente vamos a presentar las citas bíblicas para que tú lo busques en tu Biblia, pero vamos a tener ahí el listado de las citas que vamos a ir dando para que si se te olvidó anotar, bueno, puedas tomar nota de la cita bíblica y tú puedas recordar de lo que estuvimos hablando. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hasta ahí le paramos. Capítulo 6. Ok, la Biblia inicia narrando este capítulo que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, recuerden que el mandato al inicio de la creación del hombre fue expresamente por parte de Dios que se multiplicaran. Y vimos que también precisamente por eso Dios les extendió los años. ¿Cuántos años dijimos que había vivido Adán? ¿Se acuerdan? Más o menos. Un número cerrado. 900. Más de 900 años. Exactamente 930 años. Y así toda su descendencia entre 800, 600, menos de 600 creo que ninguno. Entonces todos son de 600 para arriba. Porque la ordenanza de Dios era que el hombre se multiplicara. Y precisamente este relato empieza expresando eso, que los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y obviamente pues nacieron varones, pero también nacieron hijas. Y continúa la Biblia diciendo que en el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Te voy a expresar aquí algo que tal vez nunca lo habías entendido de esta manera, y quiero que pongas muchísima atención porque esto es enseñanza profunda, ¿ok? Y que muchas veces cuando leemos la Biblia lo leemos de una manera muy superficial. Te voy a expresar tres teorías de teólogos, comentaristas, de gente erudita en la palabra. Esta parte donde dice que los hijos de Dios tomaron a hijas de hombres, hay tres líneas de opiniones encontradas o diferentes que difieren. La primera es que cuando la Biblia menciona que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, están diciendo que posiblemente se refiera a los hijos de Set. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la genealogía o la descendencia de Adán? Que Caín quedó fuera por su maldad, pero que cuando Eva tuvo la reposición de Abel, que el hijo que mató Caín, le repuso con Set un hijo. Y muchos dicen que cuando la Biblia se expresó aquí, los hijos de Dios, se estaba expresando a la línea de los descendientes de Set, porque la línea de los descendientes de Caín se toman como los hijos del diablo, como los hijos de la impíos, los que no tienen el temor de Dios. Entonces, algunos piensan o dicen que posiblemente se estaba refiriendo al linaje, a los hijos de Dios como los que adoraban a Dios. Porque acuérdense que del linaje de Set empezaron a invocar y adorar el nombre de Dios. Entonces, algunos eruditos lo atribuyen a eso. Ok. Una segunda línea es que dicen que estos hijos de Dios eran literalmente ángeles que se empezaron a tener relaciones con las humanas, y que estos ángeles eran ángeles rebeldes, en pocas palabras, los ángeles caídos,
los que Dios expulsó por haberse rebelado y haber acompañado la ideología de Satanás, es decir, la idea que traía Satanás de creerse Dios, ponerse al nivel de Dios. Entonces acuérdense que juntamente con la caída de Satanás vinieron varios ángeles caídos, que se les llama ahora demonios. Entonces, la naturaleza de estos ángeles obviamente es angelical, pero fueron expulsados por su rebeldía, es decir, encontró Dios en el corazón de esos ángeles rebeldía. Entonces, la segunda línea de teólogos dicen que se refiere específicamente a esos ángeles que empezaron a tomar mujeres de los hombres. Ahora, quiero leerte brevemente la nueva versión internacional para que veas cómo lo expresa aquí. Versículo 2: los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos, si te das cuenta, ahí ya está haciendo una diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los seres humanos. O sea, es decir, sí está trazando con la forma de expresarlo una diferenciación, y se entiende que los hijos de Dios no son los hombres, ni es el linaje de Set, sino está dando a entender que son ángeles. ¿Por qué? Porque hace una diferenciación cuando dice las hijas de los hombres. Si no fuera así, no estuviera haciendo esa diferenciación. Entonces, continúa diciendo, entonces, versículo 2: los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Bueno, volviendo a esas teorías, la tercera rama o la tercera idea que tienen algunos eruditos de la palabra es que dicen, bueno, sí, fueron ángeles, pero recuerda que los ángeles se supone que hay una expresión donde son supuestamente sin sexo, es decir, que no tienen genitales, siendo directo. Pero la verdad es que cuando la Biblia habla, estas personas de esta tercera opinión dicen que como eran los ángeles sin sexo, no podían tener entonces relaciones con las mujeres. Y como pero sí sostienen la idea de que eran ángeles y que eran los demonios, que lo que hicieron fue poseer hombres y a través de ellos usarlos para sembrar su semilla en las hijas de los hombres. Entonces, son tres líneas. Aquí el punto para mí, yo en lo personal, y conforme lo voy desarrollando, te voy a expresar por qué me quedo yo con la segunda opinión de que pudieron haber sido ángeles caídos, sí los demonios. Y conforme lo vaya expresando, te voy a decir por qué. Ahora, tú tienes todo el derecho de quedarte con la teoría que tú consideres para ti, de acuerdo a tus convicciones, cuál es la que tú crees que sea. Yo te voy a explicar por qué consideramos que sí son los ángeles caídos que tomaron a las mujeres. Pero bueno, vamos a continuar para ir desarrollando. El versículo 3 dice, lo voy a leer en la versión otra vez Reina Valera, donde estamos. Versículo 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjate que muchos pensaban que a partir de ahí, ¿se acuerdan que Adán les dije que vivió 930 años y los demás, sus descendientes, entre 700, 800, otros 900? Dicen, a partir de aquí Dios acortó la edad de los hombres. No, porque dice, mas serán sus días 120 años. No, más bien Dios estaba hablando acerca de la limpieza que iba a ser en la tierra, o sea, del diluvio, con Adán, con Noé, perdón. Estaba hablando que a partir de aquí les iba a dar solamente 120 años y él limpiaría la tierra. Y eso es lo que va a suceder más adelante. Pero no es que ahí Dios haya acortado la edad del hombre. Ya expresé en una clase, 2 clases anteriores, que la edad se ha ido degradando por las consecuencias
del cambio que hemos nosotros mismos como humanos a través de estos 5.000, 4.000, 5.000 años, que hemos degenerado y degradado los beneficios y la condición de la tierra y de la atmósfera. Entonces, por esa razón es que hoy envejecemos más rápido. ¿Por qué? Porque hemos estado rompiendo la capa de ozono que nos protegía. Eso hace que los rayos del sol, la piel se envejezca más rápido, y con todo lo que comemos de manera artificial vamos perjudicando nuestro cuerpo. Entonces, por esa razón, el cuerpo, el ser humano, ha ido decreciendo su tiempo de vida. No tiene nada que ver con lo que Dios dijo aquí acerca de que sus días serán 120 años. Hasta aquí vamos, ¿verdad? Versículo, quería leerte entonces algunos versículos que traigo aquí. Es que me parece que tengo que Deuteronomio, ¿cuál sigue? Bájale a 100. Ok, Deuteronomio 7:14. Estos dos versículos que siguen, baja el que sigue, 2 Corintios 6:14, son citas bíblicas que nos expresan acerca de lo que Dios no quiere que sus hijos hagan. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, ¿puse ahí 14 o 1 al 4? Ajá, es del 1 al 4. Ok, amén. Ya lo tenemos, permítame tantito. Deuteronomio 7, del 1 al 4. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ahora acompáñame por favor a 2 Corintios 6. Esto fue en el primero del Antiguo Testamento. Ahora acompáñame al Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Hasta ahí. Bueno, el versículo 15 tal vez no lo anoté, pero también continúa diciendo, y qué concordia Cristo con Belial, o sea, Cristo con el diablo, Cristo con Satanás. No hay ninguna relación. Entonces, ciertamente, Dios seguramente no le agradaba que los hijos y las hijas de su creación se unieran a un yugo desigual. Pero definitivamente ese consejo de Dios era precisamente para cuidar que sus hijos no se contaminaran. Es decir, cuando Dios da esta ordenanza, y hoy en día en 2 Corintios también tenemos este consejo, ¿por qué razón entendemos que la Biblia nos dice que no nos unamos a yugo desigual? Yo te pregunto, ¿tú crees que si tú te casas con una mujer, un hombre cristiano se casa con una mujer inconversa, o al revés, ¿tú crees que la ira de Dios va a caer y te va a fulminar por haberlo hecho hoy en día? Definitivamente no, porque la gracia está con nosotros en Cristo Jesús. Lo que sí es que el Nuevo Testamento nos aconseja eso para evitar problemas en tu matrimonio. ¿Y sabes cuál es el primer peligro cuando un cristiano se casa con un inconverso o inconversa? Es que la mayor parte de las veces, y a mí me ha tocado conocer casos donde normalmente el cristiano o la cristiana dice, no, yo me caso con ella porque Dios me va a dar sabiduría y yo voy a llevarla a los pies de Cristo, y luego salen con eso.
yo sé que le voy a compartir y él va a venir a los pies de Cristo, o yo le voy a compartir a ella y ella va a llegar a los pies de Cristo. Tristemente, la realidad es que es al revés. Muchas veces el inconverso enfría el corazón del convertido. Lamentablemente así es. ¿Y saben por qué? Simple y sencillamente porque recuerden que nosotros somos humanos y la tendencia del hombre es carne. No lo que vamos a leer donde Dios dijo: no contenderé por siempre mi espíritu contra el hombre, porque ciertamente el hombre carne es, o sea, es débil. Entonces es muy difícil que en verdad, ojalá, y yo sé que también hay algunos testimonios que dicen que se casaron con uno de los dos inconversos y el cristiano ganó al inconverso y lo trajo a los pies de Cristo, y gloria a Dios que bueno que haya sido así. Pero tristemente la mayor parte de los casos es al revés. El inconverso contamina al cristiano y el cristiano termina por enfriarse y dejar de congregarse. Porque ¿qué dicen? No, es que me casé con él pensando que él iba a cambiar, pero pues me empezó a maltratar y a golpear porque yo iba a la iglesia y él no quería, y pues para llevar la fiesta en paz, pues mejor dejo de congregarme. Santo Dios. Y pues la verdad, tristemente pasa esto. Entonces, definitivamente Dios quiere que sus hijos se cuiden de esa contaminación. Así que vamos, bueno, esto nada más te lo quise leer a manera de que puedas entender lo que Dios realmente quiere que cuidemos, su relación, nuestra relación con Él, que nosotros no nos contaminemos. Ahora vamos a leer, vamos a ver qué es lo que dice también Job 1.6, Job 2.1, creo que lo tenemos ahí listado, ¿verdad? ¿Sí sigue Job? Ok. Job 1.6 dice, ¿por qué te voy a leer esa cita bíblica? Para que puedas entender cómo es que los ángeles, los hijos de Dios, cómo se expresa la Biblia acerca de los ángeles. Y vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Escucha lo que te estoy diciendo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y aquí los hijos de Dios no se está refiriendo a los hijos aquí en la tierra, porque Dios, ¿dónde habita? En el cielo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Nosotros como hombres tenemos la capacidad de ir al cielo y presentarnos delante de Él. No. Entonces aquí se está refiriendo la Biblia cuando dice los hijos de Dios se presentaron delante de Él, a los ángeles. Y todavía termina diciendo, entre los cuales vino también Satanás, porque debes de saber que Satanás es un ángel revelado en rebeldía, pero es un ángel, y por eso fue expulsado por su rebeldía, o porque osó quererse poner en el trono y en el lugar de Dios. Pero Satanás es un ángel, eso nadie lo puede dudar y nadie lo puede contradecir. Entonces, acompáñame que dice también ahí mismo en Job, pero en el capítulo 2, versículo 1. Ahí mismo, en el siguiente capítulo. Aconteció que otro día vinieron, ¿quién? Los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Entonces, estos versículos a mí me enseñan entonces que cuando la Biblia menciona a los hijos de Dios se está refiriendo a los ángeles. Y estos ángeles son los que encontramos como referencia en este libro de Génesis que empezamos leyendo del 1 al 3 y en el versículo 2, donde expresamente la Biblia está diciendo, versículo 2, que viendo los hijos de Dios, te lo voy a decir así, que viendo los ángeles a las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Repito, estos ángeles no eran los ángeles que permanecen en el reino de Dios. Esos son los ángeles caídos, es decir, los ángeles que ya traen maldad. Los ángeles, mira, hay una teoría de que
Satanás es un imitador. La Biblia dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. ¿Y cómo dice la Biblia que viene Satanás? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Biblia dice que Satanás es como, no es un león, es como nada más. Pero la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces Satanás siempre ha buscado imitar a Dios. ¿Se acuerdan? Me estoy ahorita acordando, no lo traigo anotado. ¿Se acuerdan cuando Elías compitió contra 200, 400 profetas de Baal? ¿Okay? Todo lo que hacía Elías, los profetas de Baal lo podían hacer también. Es decir, imitaban lo mismo que hacía un siervo o un hijo de Dios. Entonces Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Entonces, algunos escritores, teólogos dicen, muy posiblemente sí creemos que sean estos ángeles caídos, donde tal vez dio la orden a sus seguidores, es decir, a sus ángeles caídos, Satanás, queriendo sembrar una semilla, así como Dios tendría a su hijo Jesucristo aquí en la tierra, él también quería tener a un hijo del diablo aquí en la tierra. Esa es una teoría que se cree, algunos teólogos, que eso es lo que pudo haber estado pasando en este momento, en esa parte de Génesis que estamos leyendo ahorita. Pero bueno, vamos a continuar, nos pasamos al versículo 4, perdón, ¿en cuál me quedé? 3, ¿verdad? 4. Ok, vamos a leer el 4 entonces, ¿sí, verdad? ¿Estoy en lo correcto? Perdón, pero antes te quiero leer Judas 1:67. Judas 1, versículos 6 y 7. Perdón, es que como esta vez hice mis apuntes, no tenía la computadora por los problemas de luz que hubo. Hice mis apuntes a mano y con tanto borrón no pude pasarlo a limpio. Pero bueno, acompáñame por favor a Judas, ya es el penúltimo libro. Vamos a ver qué dice el versículo 6 y 7. Esto para darle mayor sentido a esta teoría de que fueron los ángeles caídos. ¿Ya lo tenemos ahí? Sí. Y a los ángeles, fíjense bien, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, los ángeles caídos, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál era su morada? El cielo. Los ha guardado bajo oscuridad. Es cuando el Señor los envía a la oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjate bien, está comparando las mismas escrituras. Escucha bien lo que te voy a decir porque son palabras claves. La misma escritura está comparando a estos ángeles caídos como los habitantes de Sodoma y Gomorra, que dejando las prácticas naturales, ¿se acuerdan? Uno de los pecados de Sodoma y Gomorra era precisamente el que se empezaban a echar hombres con hombres, el homosexualismo. Entonces, eso era una práctica no natural de parte de Dios y eso le desagradó a Dios. Estos ángeles que fueron caídos, al empezar a mezclarse con las hijas del ser humano, estaban cometiendo o estaban yendo contra la naturaleza dada por Dios, porque no era el plan de Dios que los ángeles se mezclaran en relaciones sexuales con los seres humanos. Entonces, esto es un gran aborrecimiento de parte de Dios. Aborrece ese acto. Así que esto era para que podamos ir entendiendo el concepto de los ángeles caídos mezclándose con las hijas de los hombres. Ok, vamos a ver entonces Génesis 6, versículo 4. Vamos a regresar a Génesis 6, versículo 4.
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fíjate bien, vamos a dar un pequeño énfasis a esto también. La Biblia dice que ya existían gigantes, ¿ok? Antes de que los ángeles se mezclaran con las mujeres y procrearan hijos, ya existían ángeles, perdón, ya existían gigantes. Y dice, después de esto también. ¿Y cuántos saben que han encontrado fósiles de gigantes? ¿Sí han llegado a ver esos reportajes? Bueno, es una falacia cuando dicen que esos gigantes eran de 12 metros. Es una mentira. No hay, hasta ahorita yo no he encontrado ningún documental que hable acerca de fósiles de gigantes de más de 12 metros. Sí han encontrado fósiles de gigantes de 3 metros, de 2 metros 80, el más grande tal vez 3 metros 10 centímetros. Es, creo que lo más grande que han encontrado. Y yo nada más como un dato, hay un personaje que creo que ya murió, Sultán Kosen. Él es un turco de 36 años, creo que acaba de fallecer. Sus padres eran normales, o sea, de estatura promedio. Pero él llegó a medir 2 metros 51 centímetros. 2 metros 51 centímetros. Estamos hablando de que aquí son tal vez 2 metros. Échale otros 50 centímetros casi al techo. De aquí al techo han de ser casi 3 metros. Se dice que Goliat llegó a medir 3 metros o 2.95. Goliat, el que quiso pelear contra David. Entonces, esto nos muestra que realmente sí existían gigantes antes de que los ángeles se mezclaran con los seres humanos. Pero también menciona y dice, había gigantes en la tierra aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Porque menciona, dice, y les engendraron hijos, punto y aparte. Estos hijos que engendraron los ángeles fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, estos gigantes, ya había gigantes, pero esos gigantes eran comunes y corrientes. Esos gigantes que fueron el resultado de la mezcla de ángeles con mujeres de aquí de la tierra, fueron gigantes excepcionales, eran guerreros, eran los que, dice aquí la Biblia, fueron varones de renombre. Se cree que posiblemente fueron reyes. ¿Cuántos saben que los reyes normalmente deberían de saber pelear? Porque eran los que iban a frente de batalla y normalmente les temían. Pero sabes, una de las cosas que encontré es que estos hombres eran demasiado feroces, eran demasiado, en pocas palabras, sanguinarios, asesinos. Y cómo no, si su simiente de ellos, de estos ángeles caídos, era la maldad. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra Dios. Y por esa razón es que Dios expresa que la maldad empezó a crecer más. En pocas palabras, el enemigo también quiso sembrar la maldad en el hombre a través de ese acto, posiblemente. Entonces, el punto aquí es que la maldad del hombre, Dios veía que iba cada día en aumento. Entonces, vamos a continuar qué es lo que dice Génesis, y vamos a leer del 5 al versículo 6. Y continúa diciendo entonces, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Nos vamos a quedar hasta el versículo 6. Entonces, la maldad iba en aumento más y más. Es decir, Dios veía que iba en decadencia el corazón de los hombres. ¿Y por qué te digo el corazón de los hombres iba en decadencia? Creo que por ahí puse la cita de Mateo. Mateo capítulo 15, acompáñame por favor para que veas dónde nace la maldad.
Mateo 15, versículo 18 al 19. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Y continúa diciendo, 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Amén. Entonces, Dios vio entonces que en el corazón del hombre había entrado ya la maldad. Y yo te voy a decir algo, mira, algo que he aprendido es que cuando tú tienes un concepto en tu cabeza, en tu cerebro, alguna idea, que puede ser a lo mejor el enemigo poniéndote una idea pecaminosa, pues yo creo que nadie está librado de eso. Todos tenemos pensamientos pecaminosos, pero en nosotros está no dejar que ese pensamiento baje a nuestro corazón, porque una vez bajando al corazón es muy probable, yo siempre digo, un 99.99% que lleves a cabo esa idea, porque tu corazón ya atesoró, ya fermentó esa idea en tu corazón. Y precisamente en lo que acabamos de leer dice que porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, y da una lista, y de todo eso Dios no se agrada. Entonces los hombres de la humanidad en ese entonces, de la que estamos hablando en Génesis capítulo 6, es que Dios miró que esa maldad ya había llegado al corazón del hombre y el hombre ya no iba a parar. Ahora bien, ¿tú sabías que en efecto el hombre puede contristar el corazón de Dios? Acompáñame a estas citas bíblicas, Efesios 4:30. Sí son las que tengo ahí, ¿verdad? Para que las vayas anotando. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, sí puede el hombre contristar el Espíritu Santo, ¿ok? Porque el Espíritu Santo es una persona. Acompáñame a 1 de Samuel 5:11, al Antiguo Testamento. 1 de Samuel, perdón, 1 de Samuel 15:11, dije 5, es 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fíjate bien que aquí la palabra dice me pesa. Es un sinónimo de arrepentimiento. Entonces, en el original de Génesis, donde dice que Dios se arrepintió de haber puesto al hombre en la tierra, en realidad no es que se haya arrepentido, sino que en el corazón de Dios había un pesar. Solamente que aquí la traducción lo tradujo con esta palabra. Pero en el original griego no aparece la palabra de que Dios se haya arrepentido, sino que es la traducción que le dieron. Pero el original es que a Dios le pesó en su corazón ver que el hombre haya caído en la constante maldad, y le pesó que haya hecho eso. Entonces quiero que puedas llevarte a casa este concepto correcto de que a Dios simplemente le generamos un peso, contristamos su corazón. Él espera que nosotros podamos responder a su palabra, a su llamado. Y cuando nosotros le hemos conocido y volvemos atrás, nosotros contristamos el corazón de Dios. Entonces, cuando Dios dice que entonces se arrepintió, más que un arrepentimiento, es una expresión de amor, donde Dios siempre hace algo a favor de su creación. Escucha lo que te voy a decir. El concepto de arrepentimiento de parte de Dios es más bien una expresión de amor, donde Él hace algo a favor de su creación para corregirlo.
¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios a sus hijos ¿qué? Corrige, ¿no? Entonces las correcciones normalmente son por odio. ¿Por qué son? Por amor. Nosotros corregimos a nuestros hijos no porque los odiemos, los corregimos por amor, porque deseamos que ellos no se desvíen del camino y que el día de mañana ellos sean también unos hombres ejemplares. Entonces Dios realmente lo que está diciendo es que le pesó en su corazón ver la maldad de los hombres, pero Él va a hacer algo por su creación. Acompáñame por favor a Éxodo 32 para que entendamos cómo es que Dios obra. Éxodo 32, y voy a leer del versículo 11 al 14. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte y que el pueblo se quedó abajo y que él tardó unos días y que hicieron un becerro de oro? ¿Se acuerdan? Y que eso no le agradó a Dios y Dios se enfureció contra ellos. Bueno, te lo estoy parafraseando. Llega el momento del versículo 11 donde Moisés ora por el pueblo de Dios. Te lo leo, dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Fíjate el 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es decir, que Dios muestra su amor y hace algo para corregir a su pueblo. ¿Me explico? De esta misma manera es como Dios vemos que va a hacer algo. Acompáñame ahora a Jeremías 26:3, otra expresión más. Jeremías 26:3. ¿Sí lo tengo anotado ahí? ¿Joshua? Sí. Jeremías 26:3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Es decir, Dios busca y desea que sus hijos nos arrepintamos de los malos caminos, y Él obrará a nuestro favor. Entonces Dios siempre nos da la oportunidad, pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Llega el momento en que Dios busca corregirnos, pero va a llegar el momento en que Dios ya no te lo va a tolerar. Ahorita no lo tengo anotado y ahorita me acordé, pero a ver si se acuerdan ustedes. Hay un pasaje en la Biblia que habla acerca de la corrección a un hermano en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le enseña, creo que a Timoteo, no recuerdo, a ver si se acuerdan. Cuando dice: si tú, lo voy a parafrasear, si tú ves que un hermano está mal, repréndelo, es decir, corrígelo. Si no escucha tu consejo, ve con un testigo y entre los dos amonéstenlo. Si no lo acepta, entonces vayan y presenten el asunto delante de toda la congregación como testimonio. Y si aún no entiende o no quiere corregirlo, no quiere aceptar su pecado y que tiene que corregirlo, tómenlo por, ¿sí se acuerdan? Hay una palabra que usa la Biblia, pero básicamente está diciendo: tómenlo ya por perdido, olvídense de él, ya no entendió. Entonces llega un momento en que Dios, Él desea que nosotros nos arrepintamos, y haces la maldad y Él te invita a que te arrepientas, y tú sigues pecando y Dios te invita a que te arrepientas, y llega el momento en que Dios te corrige de una manera para que tú puedas entender,
Y si aún así no entiendes, el Señor te suelta a tu pensamiento entenebrecido, te suelta por completo, porque tú no quieres estar a su lado. Ahora, cuando volvemos al pasaje que estamos ahorita estudiando en Génesis, llega el momento en que Dios también dice: no contenderé pues más con el espíritu del hombre, porque ellos son carne, y sus pensamientos, es lo que ya leímos, y sus pensamientos de ellos es constante el mal. Y por eso el Señor piensa en este plan que vamos a ver a continuación, bueno, que vamos a llegar a leerlo. Entonces, vamos a ver versículo 7 al 8, vamos a regresar a Génesis para ir avanzando. Versículo 7 y 8. Génesis 6, versículos 7 y 8. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjate que se me ocurrió buscar qué significa reharé. Yo pensaba que era rehacer, pero no, porque no lleva H, es reharé. Dice, reharé en un significado que encontré en cualquier libro, en cualquier diccionario, es raspar una superficie con un instrumento duro, cortante, quitando lo que sobra o estorba. Suena muy parecido a lo que Dios va a hacer ahora con lo del diluvio, ¿verdad? Aquí en lo que estamos, porque aquí ya viene lo del diluvio, viene la preparación del diluvio. Entonces, cuando Dios dijo, reharé al hombre de la faz de la tierra, quiere decir, voy a quitar todo lo que estorba para mi plan. Voy a quitar toda la maldad, voy a limpiar. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando el bautismo significa inmersión debajo del agua o inmersión en el agua, pero que también tiene un significado que es lo que acostumbraban a hacer los judíos cada vez que llegaban a una casa, que era limpiarse las manos con agua, que para ellos es purificarse? Bueno, el agua, cuando se vino la inundación, cuando Dios soltó el diluvio, esa agua representa la purificación de la tierra, la purificación de los hombres. Entonces el concepto de reharé es que Dios iba a quitar aquello que estorbaba su plan, aquello ¿cuál fue la otra palabra que usé en el concepto? Quitar lo que sobra o lo que estorba. Es como cuando el carpintero cepilla la madera, que quedan astillitas. Bueno, ese cepillo lo que hace es quitar esas astillitas sobrantes que solamente causarían un daño a la persona que pueda tocar esa madera. Entonces, de igual manera, esta humanidad estaba haciendo un daño y eso a Dios no le agradaba. Entonces, vamos a ver que Noé encontró gracia delante de Dios, porque termina diciendo el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora vamos a leer del versículo 9 al 12 para darle continuidad. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, ¿qué dice? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, o Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjate bien que te quiero destacar aquí 3 cositas de Noé. Dice la Biblia que Dios lo encontró justo. ¿Sabes? Aquí todavía no estaba Cristo para justificarlo, porque nosotros somos justos delante de Dios, pero no por nuestros méritos, sino por Cristo Jesús, que nos justifica delante del Padre. Amén. Cuando Cristo Jesús viene a la tierra y entrega su vida por nosotros, dice la Biblia que Él se hizo pecado. No es que Él sí tomó el pecado, pero la Biblia dice que Él se hizo pecado. ¿Y se acuerdan cuando Dios exclamó y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos teólogos dicen que Cristo Jesús pudo ver que Dios
Dios el Padre le dio la espalda por un momento cuando Él estaba crucificado, porque Él se hizo pecado por nosotros. Y acuérdense que a Dios no le agrada el pecado. Por esa razón dicen que Jesús exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no porque la fe de Jesús cayera, sino que porque Jesús tenía que expresar, había mucha gente que escuchaba alrededor de su sacrificio y tenían que escuchar lo que Dios hizo o lo que Jesús hizo por ellos o por nosotros, pues, en que Dios lo despreció. Ese desprecio no era para Él, ese desprecio era para nosotros, y Cristo Jesús lo tomó en la cruz del Calvario. Entonces, la Biblia dice que Dios encontró en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9 dice: Noé, varón justo, pero todavía no había un Cristo que lo justificara. Entonces, la palabra justo para mí, estudiando, significa que Noé vivió conforme a las normas de Dios. Mira, tal vez en ese entonces no había palabra escrita, tal vez no había ni siquiera como Moisés, que Dios les pidió los 10 mandamientos, tal vez no, pero ¿cuántos saben que el ser humano viene con la palabra incluida en nuestro corazón? Es decir, el hombre, aunque tú no le enseñes lo bueno de Dios y aunque no le enseñes los mandamientos de Dios, el hombre desde temprana edad, desde que es niño, ustedes a un niño le enseñan a robar, le enseñamos a robar, no. Pero cuando un niño agarra algo que no es y le dices: oye, ¿y qué hace el niño inmediatamente? Porque en su subconsciente sabe que está haciendo algo mal. Entonces, Noé tal vez no tenía escrita la palabra de Dios para poder guiar su vida conforme al corazón de Dios, pero sí la palabra de Dios está sembrada en el corazón de todos. Pero bueno, para no entrar a mayores detalles, dice la Biblia que Noé fue un varón justo. Eso quiere decir que él vivió conforme a las normas de Dios. Luego también dice que era perfecto en sus generaciones. Esto quiere decir que Dios hace la comparación de él con el resto de los hombres. Es decir, no hay hombre perfecto, la verdad. No hay hombre perfecto. Si hiciera, no sé si anoté, creo que no, Salmo 119 no lo anoté, ¿verdad? No, se me pasó. Acompáñame rápido a Salmo 119. Salmos 119. Amén. ¿Ya lo tienes? Ok, espérame tantito. Porque si me tengo que poner los dientes. Salmo 119 y acompáñame por favor al versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Fíjate bien que la Biblia dice: bienaventurados los perfectos de camino. Entonces, no es que nosotros por nuestra propia fuerza podamos ser perfectos, sino que el caminar en Dios nos lleva a la perfección. Te lo explico de esta manera. Bueno, más bien te lo puedo dar a expresar. Nosotros no somos perfectos, sino que cuando caminamos en el camino de Dios, vamos en dirección a la perfección. Quedó claro, más claro, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros no somos perfectos, ¿ok? Sin embargo, la palabra de Dios, conforme nosotros vamos viviendo y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, es como nuestro corazón se va perfeccionando en el constante caminar sin desviarnos del camino. ¿Okay? Acompáñame a otra cita, Proverbios 2:21. Ahí cerquita, el siguiente libro, Proverbios 2:21. Dice: porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Repito, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Ahora bien,
quiero que entiendas entonces que si Noé, la Biblia dice que él era perfecto, básicamente lo que nos está dando a entender que era perfecto en comparación con el resto de la humanidad, porque el resto de la humanidad estaba en constante haciendo el mal y Noé se encontraba buscando caminar en el camino de Dios. Ahora, la Biblia también expresa ahí mismo en Génesis que Noé caminó con Dios. Esto pone a Noé en la misma categoría como se encontraba Enoc. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de Enoc? ¿Qué pasó con Enoc? Caminó con Dios y Dios lo arrebató y se lo llevó. Él no vio la muerte. ¿Sabes algo? Yo me pregunté, y entonces si Noé caminó y lo pone en el mismo estado, con el mismo estatus de Enoc, en la misma categoría de Enoc, ¿por qué no se lo llevó? ¿Sabes por qué? Porque no tenían que cumplir un propósito primero. Noé tenía que cumplir un propósito, que era lo que ustedes ya saben acerca del arca. Entonces, ¿te imaginas que Cristo Jesús hubiera decidido no bajar a la tierra? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Simple y sencillamente estaríamos perdidos. ¿Te imaginas si también Dios decide, como caminó de la mano de Dios, caminó los caminos de Dios, que Dios hubiera decidido hacer lo mismo que hizo con Enoc? Simple y sencillamente la tierra hubiera seguido con su maldad. Ahora, un punto muy importante para que podamos comparar: Noé era un hombre perfecto y justo delante de Dios, ¿sí o no? Y a Dios le complació usar a Noé para salvar a unos cuantos. ¿Quiénes fueron esos cuantos? Su familia, hablando de los hombres, porque salvó animales, más especies, pero vamos a concentrarnos en la humanidad. Noé tuvo la capacidad de salvar a una familia o a unos cuantos. Es una similitud a la salvación que nos da Cristo Jesús. La única gran y enorme diferencia es que Cristo Jesús no salvó a una familia, no salvó a una nación nada más. Cristo Jesús vino a salvar a todo el mundo. ¿Okay? Para que vayamos entendiendo el sentido que tenemos que darle a esta palabra en Génesis. Vamos a continuar. Versículo 6 al 13, vamos a leer. Génesis 6, 13. Vamos a leer solamente el 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, cuando Dios dice destruiré, fíjate algo muy importante: no significa la aniquilación total, sino más bien es un juicio de purificación. En pocas palabras, Dios limpiaría la tierra. Y es lo que precisamente te explicaba que Jesús hizo. Acompáñame rápidamente a 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7. ¿Ya estamos ahí? 1 de Juan 1:7. Dice la Biblia: pero si andamos en luz, como Él está en luz, y refiriéndose a Cristo Jesús, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, así exactamente, cuando Dios dijo destruiré la tierra, no está diciendo que iba a terminar con todo lo que Él había creado, sino más bien se estaba refiriendo a un juicio de purificación, reaer, es decir, quitar toda la maldad, quitar todo lo que estaba estorbando sus planes. Eso es lo que significa. Vamos a continuar con Génesis 6, versículo 14 al 17. Voy a tratar de irme más rápido. 6, versículo 14 al 17. Génesis 6, versículo 14 al 17.
Continúa diciendo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. Aquí me voy más rápido porque son básicamente expresiones o indicaciones de cómo fabricaría el arca. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, es decir, habitaciones, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca. Te lo voy expresando de una vez. Un codo, normalmente su medida es de 45 centímetros. Entonces, si tú multiplicas 300 codos por 45, te da una longitud de 135 metros. Quiere decir que lo largo de la arca era de 135 metros. Una referencia, la pista de 100 metros donde corren los atletas, aumentale otros 35 metros más. Así de larga era el arca. ¿Ok? Le dice entonces, la longitud del arca, perdón, 300 codos la longitud del arca, de 50 codos lo ancho, y 50 codos es aproximadamente 22.5 metros de ancho. ¿Cuánto mide lo largo de una alberca semiolímpica? Creo que es de 20 metros, ¿no? O 25, porque la olímpica es de 50, pero la semiolímpica creo que es la mitad. Entonces, para que te des una idea, más o menos de 22.5 metros es lo ancho. Entonces, 1.35 de largo por 22.5, ponle 23 metros de ancho. Y dice, y de 30 codos su altura, es decir, unos 13.5, unos 13 metros y medio más o menos la altura, ¿sale? Para que vayamos entendiendo. Luego continúa diciendo, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mira, te voy a dar unos datos muy importantes que personas, normalmente pues son los eruditos que se acompañan de físicos matemáticos que les piden apoyo para sacar estas conclusiones. Mira, más datos acerca del arca. Se cree que en total tenía una superficie de 41.000 metros cúbicos. 41.000 metros cúbicos. Otro dato, el arca no es como normalmente nos las enseñan en la escuelita de verano, en la escuelita dominical, que es como un vaquito con su casita arriba. No, realmente era literal una caja de zapatos. ¿Okay? Imagínate una caja de zapatos, un cuadro, un cubo. Lo único es que un codo antes, imagínense que todo esto donde estamos es el cubo, y un codo del techo para abajo, que son como 45-50 centímetros, una ventanita. Esa ventanita solamente iba a servir para que Noé pudiera asomarse la condición del exterior y tal vez acarrear agua en caso de que la necesitara. Era como una ventanita vigía nada más, pero literalmente era un cubo, una caja de zapatos. Ahora bien, tal vez no tenía una figura estética o aerodinámica, pero en realidad el objetivo no era que esa arca navegara a gran velocidad. ¿Cuál era el objetivo de esa arca? Que solamente se mantuviera a flote, nada más. Era su única tarea. Otro dato más, se calcula que en su interior tenía la capacidad de 522 vagones de tren. Y si lo comparamos con qué capacidad de animales pueden entrar, hablando de puras ovejas, se cree que caben como 125,000 ovejas dentro del arca, en los 3 niveles. 125,000. Ahora bien, que además esos 3 pisos, cada uno era de 4,5 metros de altura, es decir, un piso era todavía más alto que este techo en el que estamos. Este debe ser a luchas 2,80 metros, 2,70 metros. Échenle todavía 1,5 metros más. Entonces, podemos más o menos imaginarnos la dimensión del arca. Y le dijo Dios que la calafateara con brea. La brea
era una viscosidad que sacaban los árboles y que servía como para sellar las uniones entre las tablas o grietas que tuviera la madera. Y se acuerdan, eso me hizo recordar, ¿se acuerdan cuando la mamá de Moisés, para salvar a su hijo, lo metió en un Moisés, en una, ¿cómo se le puede llamar? Una canasta o un Moisés, por eso de ahí tiene el nombre, pero bueno, una canastita. Pero dice que también la calafateó con brea para que pudiera soportar. Y la hija del faraón, sí fue la hija del faraón que lo encontró. Entonces, la brea en ese entonces era un impermeabilizante y fue lo que usó Noé, o la indicación que Dios le dio para poder hacer que la nave flotara. Bueno, versículo 17 dice: diluvio de aguas, que el Señor dejaría caer un diluvio. Acompáñame rápido, que dice Génesis 7:11, no sé si lo puse. Sí, ¿verdad? Más adelante en el siguiente capítulo, en el capítulo 7, versículo 11, nos menciona algo acerca del diluvio. Dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Solamente quiero hacerte entender, o podamos ilustrar, cómo es que sucedió el diluvio. Recuerda que la gente tomó de a loco a Noé en esa época, porque no había caído nunca una lluvia. Nunca. Ahora bien, estas aguas, cuando habla de las aguas de los abismos, se está refiriendo a las aguas subterráneas. Quiere decir que Dios abrió la tierra y empezó a brotar agua de la tierra, porque los abismos estaban debajo de la tierra. Pero no nada más eso. Dice, en pocas palabras, que tanto cayó agua del cielo como brotó agua de la tierra. Porque dice la Biblia: aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, es decir, abajo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, sí llovió, pero no solamente cayó agua de arriba, sino que también del subsuelo empezó a brotar el agua. Entonces, es para que podamos entender cómo es que Dios en 40 días inundó toda la faz de la tierra. Si hubiera sido con pura lluvia, no se logra hacer esto. Se tuvieron que romper las fuentes subterráneas de los abismos y salir. Y los cielos, dice que rompió también las fuentes de los cielos. Esto quiere decir que había mucha agua contenida en las nubes. Si Dios ya lo tenía previsto, si Dios ya lo tenía preparado, pues Él en su omnisciencia ya lo tenía todo listo. Entonces, de esa manera es como se da el diluvio. Vamos a ver el versículo 6 al 18. Perdón, versículo 18 nada más. Génesis 6, 18. Vamos a ir apurándonos para terminar. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás. Perdón, ya me fui al 19. Nada más el 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cuando Dios le dice estableceré mi pacto contigo, Noé y su familia no solamente serán bendecidos con el hecho de ser preservados como seres humanos, o sea, no solamente fue la bendición de que ellos vivieran, sino que juntamente con eso Dios le da a él provisión, pero también hizo un pacto con el hombre por medio de Noé. Es decir, ese es el primer pacto que Dios hace con el hombre. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Eso lo quiero expresar porque habemos muchas veces queriendo nosotros hacer pactos con Dios. ¿Quieres que te diga una cosa? Si no quieres arrepentirte, yo te quiero motivar a que no te atrevas a hacer un pacto con Dios.
porque ciertamente vas a fallar. Y un pacto, ¿cuál es la cualidad de un pacto? ¿Que se rompa? No. Un pacto es solemne. Un pacto es veraz. Y el hombre, su tendencia siempre es de continuo el mal. El hombre siempre, su corazón desfallece y falla. Si los grandes hombres de la Biblia, Pablo, Pedro, vámonos más atrás, David, Abraham, le fallaron a Dios, ¿tú crees que si nosotros hacemos pacto con Dios vayamos a salir victoriosos de ese pacto? Un pacto siempre es para llegar a un acuerdo donde yo hago algo y tú haces algo. Te pregunto, si tú haces un pacto con Dios, estamos conscientes que podemos fallar. ¿Qué crees que venga después de una falla si tú te atreves a hacer un pacto con Dios? Que la parte que tú tengas que cumplir o que tengas que recibir se tenga que dar. Y nosotros obviamente pues tenemos la de perder. Permite que sea Dios que pacte contigo. Eso cuando lo vas a saber, nadie lo sabe, solamente te vas a dar cuenta por medio de los frutos y de las bendiciones que Dios va a llevar a tu vida. Dios es el único que puede hacer pacto con el hombre, porque Él no falla, nosotros sí. Entonces podemos ver que Dios, que Noé tuvo la bendición de que Dios hiciera un pacto con él, al decirle que, bueno, aparte de que ya disfrutó la bendición de ser preservado y disfrutar la provisión de Dios, también Dios hizo un pacto con él, con el hombre, a través de Noé. Vamos a ver qué dice el versículo 19 al 22. Génesis 6. Y vamos a leer del 19 al 22 para culminar. Y de todo lo que vive, y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada una especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo termina diciendo la Biblia que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó? ¿Y sabes qué? Cuando nosotros hacemos todo conforme a lo que Dios nos manda, nuestro caminar delante de Dios va a ser perfecto. No nosotros vamos a ser perfectos, nuestro caminar en Dios será perfecto. Un detalle que se me pasó mencionarte, que acompáñame por favor a Génesis 9, y vámonos al versículo 9 al 17, está un poquito largo, pero quiero leerte. Es cuando ya Noé llegó y pisaron tierra, el arca ya se estancó en la tierra, en un monte, y Noé sale y Dios le habla y le dice: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, es decir, con todas las generaciones que vendrían a partir de Noé y sus hijos, después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Mira,
Esa fue la primera vez que un arco iris se dejó ver. Esa fue la primera vez que un arco iris se dejó ver en la tierra. Imagínate el espectáculo tan maravilloso que pudo haber visto Noé después de no sé cuántos años, 300, 400 años, y ver por primera vez ese arco iris. Hoy en día, tú y yo disfrutamos de la bendición de que después que llueve o antes de que llueva, cuando las nubes se cargan, un reflejo pueda aparecer de esa manera. Yo no sé si tú lo puedes disfrutar, pero yo veo un arco iris y me hace recordar el pacto, el amor de Dios. Pero fíjate hasta dónde, digo ya me salgo tal vez un poquito del tema, pero hasta dónde es el hombre de continuo su pensamiento en mal, que hay una organización que usa el arco iris de una manera incorrecta. Y saben de quiénes estoy hablando, ¿verdad? Pero no muestra otra cosa más que rebeldía. Yo no sabía, no sé si tú lo sabías, pero yo siempre decía, ¿cómo se atreven a usar un arco iris para levantar su movimiento estas personas? Y me dicen, ¿y sabes qué? No nada más usan el arco iris, sino que los colores los invirtieron. O sea, que con eso muestran una completa rebeldía en contra de Dios. Entonces, nada más para que puedas entender cómo a veces el hombre, en la ceguera de su maldad, no puede alcanzar a ver el amor de Dios. Y lo que Dios expresa con amor, lo usan como rebeldía, usando sus mismos colores y los invierten como una señal del anticristo. Entonces, solamente te hago mención de esto para que entiendas cómo hasta dónde el hombre en verdad puede llegar cegado y no recibir el mensaje de la salvación. Porque el pacto que ahora tenemos es todavía mejor y mayor por medio de Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús estaba cenando con sus discípulos, él fue el que, es más, acompáñame rápido, Lucas 22. Lucas 22, versículo 20. Amén. Para terminar de una vez. Salud. Lucas 22:20 dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Cristo Jesús dijo esto: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Amén. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Ese es el nuevo pacto que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, que su sangre vino a nosotros a redimirnos de todo pecado. Ya no más muerte por parte de Dios, sino al contrario, solamente una muerte para salvación de muchos, para salvación de naciones, para salvación de toda la humanidad. ¿Te das cuenta cómo Cristo Jesús vino a mostrar el amor de Dios? Y muchos, lamentablemente, esto es a lo que me refiero, que no pueden ver acerca del amor de Dios. Pero quiero concluir con lo siguiente. Mis conclusiones son solamente dos en esta tarde. Hoy en día, también la maldad va en aumento como en los tiempos de Noé. Hoy en día, también la maldad va en aumento como en los tiempos de Noé. ¿Qué había en los tiempos de Noé? Perversión sexual, actividad demoníaca, el mal inundado en el corazón del hombre y mucha corrupción. Te pregunto, ¿no ves todo eso hoy en día? Y más. Estemos entonces a cuentas con Dios, porque la venida de Cristo cada vez es más cerca. Estemos a cuentas con Dios. Y yo siempre he expresado esto: mientras tengas aliento, pídele a Dios perdón, porque aunque somos cristianos, pecamos, y el trono de su gracia está puesto para nosotros, para acercarnos cada día y cada mañana del trono de su gracia. Punto número 2: Noé fue alcanzado a gracia por su caminar con Dios, pero hoy nosotros
tenemos esa gracia por medio de Cristo Jesús. Tomemos y participemos de la gracia. ¿Qué es participar y tomar la gracia? ¿Qué entendemos por la gracia? Entendemos que es un regalo no merecido. Es decir, Cristo Jesús dice, no lo merecen, pero sin embargo yo doy mi vida por cada uno de ustedes. Aquí está el regalo. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? O lo tomamos o lo dejamos. Dicen por ahí algunos, es como cuando vas al servicio AutoExpress de McDonald's. Dicen que iba un señor y pide, ya que primero se pide por un altavoz el pedido, ya después el carro avanza y ya te entregan lo que quieres en el servicio express, donde vas en tu carro. Y tú pides, no, pues una hamburguesa, papas y refresco. Ah, sí, pase por favor a la siguiente ventanilla y se lo entrega. Sí, señorita, pero quiero hamburguesa, papas y refresco. Sí, señor, su orden está lista, pase a la siguiente ventanilla. Sí, señorita, pero yo quiero hamburguesa, papas y refresco. Y le está diciendo la señorita, sí, señor, su orden ya está lista, pase a la siguiente ventanilla. Y el hombre insiste en lo mismo. Señorita, pero yo quiero hamburguesa, papas y refresco. Y muchas veces Dios ya le está entregando a muchas personas ese regalo de gracia, pero la gente quiere seguir persistiendo. ¿Se acuerdan cuando compartí mi testimonio? Sí, yo voy a recibir a Cristo en mi corazón, pero cuando limpie primero mi corazón para que Cristo venga y entre en mí. La verdad es que no va a poder nunca. Pero así está la humanidad. Les presentas el mensaje. Oye, pero recibir a Cristo implica que deje de fumar, de beber y andar con mujeres. Yo siempre les digo, mira, tú primero preocúpate por tu salvación y preocúpate por obedecer a Dios. Lo demás se va a dar por sí solo, sin que tú te esfuerces. Bueno, luego vemos. O sea, la gente no quiere pasar a la siguiente ventanilla a recibir lo que le corresponde, que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ponernos de pie para orar y nos pongamos en las manos del Señor. Señor bendito Padre, a ti te damos gloria y honra, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza en esta noche, Señor. Yo solo te pido que al igual que Noé, aprendamos nosotros a caminar contigo y bajo tu palabra, Señor. Y que nuestro corazón sea sometido, Señor, en obediencia a tus mandamientos, a tus estatutos, Señor, y a tu palabra. Bendito Padre, gracias por el amor, gracias porque Cristo Jesús murió por nosotros y entendemos que este nuevo pacto que es por medio de su sangre, Señor, es para salvación, es para lavamiento de nuestros pecados y lo hemos recibido. Solo te pido, Señor, que podamos tener nosotros como hijos tuyos el deseo, la capacidad de llevar este mensaje del nuevo pacto a aquellos que necesitan, Señor, cada día más de ti, aquellos que están extraviados y perdidos, podamos llevar tu mensaje y tu palabra, Señor. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra. Padre, te pedimos bendigas también las ofrendas, los diezmos que hoy tus hijos traen, Señor, delante de tu altar y depositamos con gozo y alegría. A ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Si hay alguien que quiera alguna oración, necesidad de oración, pueden pasar conmigo y lo hacemos de manera personal. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.